Hola, una vez más bienvenidos a Palabra y Espíritu y bienvenido a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En esta serie hemos estado abordando temas cruciales acerca de la fe cristiana y hemos visto cómo estos temas inciden y dan forma a lo que hoy conocemos como Occidente o la cultura occidental. Si no nos has acompañado en nuestros programas anteriores, vamos a hacer un breve repaso, una semblante de qué es lo que hemos estado analizando en esta serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? Y vamos a comenzar diciendo, hemos estado analizando el cristianismo en tres aspectos muy importantes. Uno, su libro sagrado. Dos, su fundador. Y tres, el impacto que el cristianismo ha tenido en la sociedad. Y debo de recalcar que en cada uno de estos temas siempre hemos apelado a la honestidad intelectual. Es decir, analizar las evidencias de una manera objetiva y aceptar las conclusiones que estas evidencias nos arrojan, lo cual tiene que ser base para cualquier estudio, no solamente en ciencia, religión, sino en cualquier rama del saber humano, tener honestidad intelectual. Y así dijimos, con respecto al libro sagrado del cristianismo, la Biblia, vimos que tiene el texto mejor preservado de todos los libros de la antigüedad. De hecho, ningún texto se le acerca ni remotamente. Hay miles y miles de copias de documentos antiguos que nos permiten reconstruir un texto bíblico altamente confiable. Dijimos que la Biblia es un texto enmarcado en la historia, en la geografía, en la cultura y que además estas afirmaciones históricas y culturales han sido corroboradas por la arqueología, lo cual no se puede decir de los escritos de otras religiones. Y hemos dicho que debido a esta exactitud de su texto y de su relato, este es veraz. Relato y arqueología de la mano hacen del relato bíblico un relato veraz. Es decir, podemos afirmar que lo que tenemos en la Biblia es lo que sus autores originalmente nos quisieron compartir. También dijimos que la Biblia tiene una sorprendente unidad. Imagínate un libro escrito por más de 40 autores en un rango de tiempo de 1500 años, que además se escribió en diferentes lugares y en diferentes lenguas, pero que de una manera sorprendente presenta una unidad de pensamiento. También dijimos que en la Biblia podemos encontrar un mensaje para cualquier persona, sin importar época, edad o condición social. El mensaje de la Biblia es eficaz para cualquier ser humano. Dijimos también que los principios morales de la Biblia nunca han podido ser refutados. Si recuerdas, en el episodio que hablábamos respecto a la Biblia, dijimos que incluso los más fieros enemigos de la Biblia nunca cuestionan sus principios éticos. Otra cosa importante, la Biblia es el libro más perseguido. Curiosamente es el libro que no ha podido ser destruido. Muchos libros de la antigüedad se han perdido y que tenemos referencia de ellos por otros escritos,
pero físicamente desaparecieron. Y eso que no estuvieron sometidos a ataques tan fuertes como la Biblia. Entonces, la Biblia tiene una tremenda capacidad de supervivencia y lo más importante, a pesar de esto, cada año se venden más y más ejemplares de la Biblia. Y detrás de esto está el testimonio de cientos de millones de personas cuyas vidas han sido cambiadas, transformadas por el mensaje de esperanza y salvación de la Biblia. Si tomamos todo esto en conjunto, podemos decir entonces que las evidencias nos llevan a reconocer que la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro que no se podría haber dado por casualidad. Y si te gustan las matemáticas y quieres calcular la probabilidad de que este libro haya surgido por azar, las probabilidades son prácticamente cero. Entonces, tenemos que concluir de una manera muy honesta que detrás de la Biblia debe haber alguien muy poderoso que ha hecho de este libro un libro transformador de vidas. ¿Y quién, sino el único Dios vivo y verdadero, puede estar detrás de la Biblia? Después hablamos acerca del fundador del cristianismo, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo o Jesucristo. También vimos muchas evidencias en torno a la persona de Jesús y pudimos concluir que Jesús fue un personaje histórico. Es decir, Jesús sí existió. También pudimos concluir que sus enseñanzas quedaron fielmente registradas por los autores del Nuevo Testamento. Pero lo más sorprendente acerca de Jesús fue cuando estudiamos las circunstancias en torno a su muerte y la inexplicable desaparición de su cuerpo. Vimos muchos argumentos para tratar de explicar por qué no hay un cuerpo de Jesús. Y en todos estos argumentos concluimos que nadie se pudo haber llevado el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, tuvimos que concluir que Jesús efectivamente resucitó. Y también una cosa muy importante, si Jesús resucitó, eso significa entonces que Él es el Dios creador de toda forma de vida, capaz de vencer a la mismísima muerte. En cuanto a la resurrección, es muy interesante que el cristianismo surgió en Jerusalén, exactamente el lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado. Dijimos, si Jesús no resucitó, Jerusalén hubiera sido el lugar más improbable de todo el mundo para que comenzara el cristianismo. Pero ahí comenzó. Y los apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesús, empezaron a predicar a un Jesús resucitado. Ellos mismos fueron transformados en sus vidas y pasaron a ser de un grupo de cobardes a un grupo de valientes predicadores de Jesús dispuestos a dar su vida por su Señor y Maestro. Posteriormente, el cristianismo sale de Jerusalén y llega a todos los rincones del Imperio Romano, incluso más allá de las fronteras del imperio. Y de esta forma, el cristianismo sienta las bases para lo que hoy conocemos como Occidente o la cultura occidental. Y también afirmamos
que los presupuestos del cristianismo hicieron posible la aparición de muchos beneficios, entre ellos la democracia. Explicábamos que la democracia actual no la podemos entender sin los preceptos bíblicos. La educación pública. También mencionábamos que el hecho de que la fe de Israel estuviera relacionada con un documento escrito y la necesidad de que ese documento fuera leído por todos los creyentes, llevó posteriormente a que la iglesia fuera artífice de lo que hoy se conoce como la educación pública. También hablamos acerca de la ciencia moderna, cómo el cristianismo creó una mentalidad científica, porque si los cielos nos hablan de la gloria de Dios, entonces estamos invitados a conocerlos, a explorarlos, a entenderlos, a poderlos poner por escrito a través de sus leyes físicas. Y seguramente hay muchas otras áreas donde el cristianismo dejó profundas huellas en nuestra cultura occidental, pero por razones de nuestra serie no abordamos. Así que cada día que tú y yo vivimos en un país occidental, nos beneficiamos de todas las aportaciones del cristianismo a nuestra cultura. No importa si eres o no eres cristiano, te estás beneficiando de lo que el cristianismo aportó para que tú hoy vivas en esto que llamamos Occidente. Así que, haciendo un resumen, un repaso de todo esto, tenemos que concluir que debido a su solidez histórica, a su solidez documental, a la realidad de Jesús, el fundador del cristianismo, la promesa de salvación que Jesús ofrece y los beneficios que son aportados a la cultura, créeme, es perfectamente razonable ser cristiano. Y si hacemos un estudio honesto comparando a otros credos religiosos, el cristianismo francamente es superior. Pero entonces, aquí surgen algunas preguntas. Si el cristianismo ha probado ser superior a los demás credos religiosos, entonces, ¿por qué muchas personas no quieren nada con el cristianismo? ¿Por qué hay tantas personas que atacan ferozmente al cristianismo? ¿Y por qué muchos países tradicionalmente cristianos están abandonando su fe? Aquí tenemos que decir que puede haber una multitud de razones, pero permíteme citar las más importantes y vamos a analizarlas para ver si son válidas o no. La primera de estas razones es que muchas personas dicen que la fe no es científica. Y es que en el siglo XVIII, a raíz de la Ilustración, se consideró que la razón era el único medio válido para obtener conocimiento y que el único método aceptable para poder obtener verdades era el método científico. A esto se le conoce como el racionalismo, es decir, la razón como absoluta reina que genera conocimiento y verdad. En el racionalismo se entendió que nuestro universo es un sistema cerrado, es decir, no admite injerencias externas, pero el racionalismo cree que nuestro universo es producto del azar. Por algún accidente relacionado a causa y efecto, nuestro universo tuvo origen. Así que el racionalismo
afirma categóricamente que no hay ningún Dios detrás del universo. Sin embargo, si aceptamos la premisa de que el universo surgió por azar, entonces tenemos que decir que el universo carece de propósito. Si tú y yo somos producto de un accidente cósmico, entonces carecemos de propósito, carecemos de un sentido de vida y desde la óptica del racionalismo, da igual si vivimos o morimos. Y si no me crees, te invito a que leas el libro El azar y la necesidad de Jacques Monod, un científico que afirma categóricamente que todo lo que tú y yo hoy vemos y percibimos fue por casualidad, por puro azar. Tenemos que señalar que la fe y la ciencia no están peleados como muchas personas nos quieren hacer creer. La Biblia no tiene ningún conflicto con la ciencia porque simplemente tratan aspectos diferentes y tienen diferentes objetos de estudio. Por una parte, la Biblia te habla de ese plan que Dios ha preparado para compartir contigo bendiciones y vida eterna por medio de Jesús. Y por el otro, la ciencia te ayuda a dar explicaciones de los fenómenos que suceden en el universo. Entonces, si te das cuenta, no tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, sería absurdo suponer que si estudian cosas diferentes, haya conflicto entre ellas. También tenemos que ser honestos y decir que a través del método científico no se puede probar que Dios exista, pero también a través del método científico no podemos probar que Dios no exista. Y esto es algo que lamentablemente muchos ateos no nos dicen, que la ciencia no puede probar que Dios no exista. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de los límites de la ciencia finita. Y esto lo dijo el filósofo alemán Immanuel Kant. Dios pertenece a un conjunto de realidades que están más allá de nuestra ciencia finita. Así que también tenemos que decir, hay áreas donde el método científico no puede ser aplicado. Y para estas áreas tenemos que recurrir a las evidencias, a la aportación de evidencias que nos permitan obtener con un grado de certeza alguna verdad o afirmación. Y en el caso de Dios, hemos aportado evidencias que nos permiten afirmar que Dios existe. En el año 2008, un científico llamado Richard Dawkins financió una campaña para promover el ateísmo en la ciudad de Londres. Esta campaña consistió en poner carteles en los autobuses de la ciudad. Lo interesante es que si Richard Dawkins es científico, él debe saber las limitaciones de la ciencia y seguramente lo sabe, porque curiosamente, aunque la campaña era para promover el ateísmo, Richard Dawkins usó un eslogan que dice: probablemente no hay Dios. Lo interesante es que cualquier persona que haya llevado un curso de enseñanza media sabe que la probabilidad es una cantidad matemática y que su valor oscila de 0 a 1 y que es cuantificable. Lo curioso es que aunque Richard Dawkins habló de probabilidad,
nunca nos dijo el valor de esa probabilidad. Por lo que la probabilidad de Richard Dawkins puede ser tan remota que a lo mejor es cero. Pero como él, a pesar de que dice ser científico, nunca nos dio el valor matemático, no lo podemos saber. Es más, el hecho de que Richard Dawkins haya utilizado la palabra probablemente significa que él mismo no tiene certeza. Y aquí es donde entra esta parte hipócrita, porque si no tiene plena certeza de que Dios no existe, sí está tratando de convencernos de que así es. Por lo cual tenemos que señalar y decir que este argumento de que Dios probablemente no existe es una acción hipócrita de parte de alguien que dice ser científico. Otro argumento que se utiliza para criticar al cristianismo es que dicen, en la iglesia hay muchos hipócritas. Tenemos que ser honestos. Ciertamente en la iglesia hay personas hipócritas, pero esto, aunque es muy triste, no debería de sorprendernos, porque Jesús mismo en la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en el Evangelio de Mateo, nos dijo que en las iglesias hay personas que honestamente no son cristianas. Y créeme, si pudiéramos conocer las motivaciones de muchas personas por las cuales van a la iglesia, nos llevaríamos muchas sorpresas. Pero el hecho de que en las iglesias haya gentes hipócritas no nos limita a decir que también hay gente hipócrita en tu escuela, en tu trabajo, en el súper, en las fiestas o como dicen los jóvenes, en el antro. También ahí seguramente vamos a encontrar gente hipócrita. Pero te puedo asegurar que no hay personas que están renunciando a sus trabajos simplemente porque tienen a un compañero de trabajo hipócrita. Tampoco veo a jóvenes dejando la universidad porque tienen a un compañero de clases hipócrita. Tampoco veo a jóvenes dejando de asistir a los antros porque en el antro hay alguna persona hipócrita. De tal manera que si yo digo que no voy a la iglesia porque ahí hay gente hipócrita, pero sí voy a otros lugares donde también hay gente hipócrita, estoy usando una doble moral. Y en el fondo, esta doble moral significa que yo mismo también soy un hipócrita. Otro argumento que se nos presenta en contra del cristianismo es el mal ejemplo de algunas personas que se dicen ser cristianas. Nuevamente, tenemos que ser honestos y reconocer que en nuestras iglesias hay personas que no viven de acuerdo con los principios éticos del cristianismo. Esto también nos lo dijo Jesús en esa misma parábola de el trigo y la cizaña. Pero además Jesús añadió algo muy importante y dijo que estas personas son verdaderas piedras de tropiezo y que como tales no quedarán sin castigo. En el mismo Evangelio de Mateo, pero ahora en su capítulo 18, versículo 6, Jesús dijo que aquella persona que ponga tropiezo delante de una persona que cree en Jesús, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino de asno y fuera arrojado a lo más profundo del mar. Jesús no se anduvo por las ramas. Jesús fue un crítico directo y severo para todas aquellas personas que actúan como tropiezo. Decir que el cristianismo no es válido simplemente porque hay personas que no viven de acuerdo a los principios cristianos es como decir que hay que dejar de hacer ciencia porque la ciencia produjo la bomba atómica.
¿Y sabías que las mejores mentes científicas trabajan para la industria del armamento? Y que muchos están fabricando en este mismo momento nuevas armas para matar de una manera más eficiente a seres humanos. Y muchos fabrican bombas atómicas. Decir entonces que el cristianismo es inválido por el testimonio de otras personas debería llevarnos entonces a decir que la ciencia también de igual forma es inválida por científicos que fabrican armas nucleares. Pero curiosamente, hasta el día de hoy, no conocemos a ningún científico que esté diciendo que hay que dejar de hacer ciencia. Un argumento más es el gusto o la fascinación por lo novedoso. Y es que a raíz del siglo XIX, la ciencia y la tecnología nos sorprendieron a velocidades vertiginosas con nuevos inventos. De tal manera que muchas personas se aficionaron al último grito de la ciencia y la tecnología. El problema es que esto lo trasladaron también a la fe y pensaron que como el cristianismo tiene 2000 años, entonces tal vez ya no tenía mucho que aportar y por lo tanto era obsoleto. Pero permíteme decirte que el budismo tiene 2400 años y hasta el día de hoy yo no he escuchado a budistas que digan que el budismo es obsoleto. ¿Sabías que la filosofía de Platón tiene 2300 años? Y no escuchas a ningún filósofo diciendo que hay que desechar a Platón porque es obsoleto. De tal manera que tenemos que decir que los años de alguna doctrina, algún principio filosófico o alguna religión no necesariamente significa que sean caducas. Pasemos al que considero es el pretexto o el punto más importante y tiene que ver con el hombre que se cree que labra su propio destino. Y es que el cristianismo está vinculado a una ética. Ya lo dijimos en un programa anterior, el cristianismo está indisolublemente a la observación de los principios cristianos, pero la gente no quiere tener que rendir cuentas de sus acciones a nadie y por eso clama desesperadamente por su autonomía. Es decir, el ser humano no quiere ver sus acciones juzgadas a la luz de la Biblia. Por eso a muchas personas francamente les asusta, les aterra el cristianismo, porque saben que si aceptan el cristianismo tendrán que reconocer al Dios de la Biblia, un Dios que nos llama a vivir de acuerdo con los principios éticos y nos dice que somos responsables de nuestras acciones ante Dios. Por eso, muchas personas prefieren construir un Dios a la medida de sus gustos, a la medida de sus filosofías, a la medida de sus ideas, de tal manera que se puedan sentir cómodos. Un Dios que sea lo suficientemente bueno, que aplauda y sonría independientemente de las actividades que tú hagas. No importa cuán atroces sean, no importa cuán malvadas sean, ese Dios bonachón que muchos se quieren construir, créeme, la Biblia no lo conoce. No es el Dios de la Biblia. Y aquí tengo que decirte muy claramente, si alguien te ha dicho que el Dios de la Biblia es un Dios bonachón, que pasa por alto cualquier cosa que tú hagas, que no importa cómo vivas, Dios de todos modos va a aplaudir tu conducta, ¿sabes qué? No es cierto. Eso no está en la Biblia. La Biblia muy claramente dice que las personas no quieren tener una relación con Dios porque aman más sus malas acciones. ¿Viste algún patrón
en estos argumentos? Hay uno, y es que estos argumentos para criticar el cristianismo no se basan en las evidencias objetivas de la fe cristiana. Se basan principalmente en opiniones subjetivas y en conductas de otras personas que se dicen ser cristianas. Así que estos argumentos no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Y permíteme ponerte un símil muy familiar para todos los que vivimos en México. Sostener uno de los argumentos que acabo de mencionar sin que conozcas el verdadero cristianismo es como si dijeras que no te gustan los tacos al pastor, simplemente porque alguien te dijo que a él o a ella no le gustan. ¿Te suena absurdo? Decir, no me gustan los tacos al pastor porque mi vecino dice que no le gustan. Pues bien, de la misma manera que nuestros tacos al pastor, tú no puedes saber qué es el verdadero cristianismo. No puedes experimentar esa nueva vida que Jesús te ofrece hasta que no te atrevas a conocerlo y a probarlo. Y es que el cristianismo tiene como esencia el amor de Dios expresado a través de Jesús, quien estuvo dispuesto a morir por ti para perdonar tus pecados y de esta manera iniciar una relación personal contigo, cambiar tu vida para que tengas una nueva vida, viviendo acorde a lo que Dios pide y demanda de nosotros, pero además con una promesa de vida eterna. Porque como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, aquella persona que ahora tiene una nueva relación con Jesús puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ello, quiero invitarte a que de una manera honesta evalúes las evidencias que hemos presentado a lo largo de esta serie. Y también de una manera honesta te plantees quién es Jesús para ti. Y que además te preguntes si estás dispuesto a iniciar una relación personal con este Jesús histórico, con este Jesús cuyas enseñanzas están fielmente registradas, con este Jesús que resucitó. Y si es así, yo te invito a que tomes un paso adelante e inicies una relación con Jesús como el Salvador de tu vida, el Salvador de tus pecados. Si es así, te invito a que hagas conmigo una oración. Vamos a orar. Pídele a Jesús que entre a tu vida. Amado Jesús, gracias porque a través de esta plataforma nos has permitido saber más acerca de ti, pero también nos permites entender que eres una realidad, un Jesús que vivió aquí en la tierra, un Jesús que murió por nuestros pecados, pero que se levantó victorioso de la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios, donde Él intercede por nosotros, abriéndonos las puertas de una vida maravillosa y eterna. Y por ello te damos muchas gracias. Gracias porque tú, Señor Jesucristo, eres mi Salvador. Gracias por tu promesa de perdón. Y gracias porque con tu Espíritu Santo guías mi vida día tras día. Te agradezco por todo esto en el precioso nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.
Hemos llegado al fin de nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XX? Durante 15 programas hemos compartido lo que creemos que va a ser de bendición para ti. Te invito a que veas estos programas y también te invito a que nos acompañes en futuras series que tenemos para ti aquí en este canal, Palabra y Espíritu. Que Dios te bendiga. Y si tú hiciste una oración pidiéndole a Jesús que sea tu Señor, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al cristianismo, y desde el día de hoy tú y yo somos hermanos en Jesús. Que Dios te bendiga.